Los momentos difíciles llegan inevitablemente a la vida. Y en esos momentos levantamos nuestra mirada al cielo y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Podemos ver la gracia de Dios y poner nuestra confianza en Él, aun cuando nada de lo que suceda tenga sentido. Y nos preguntemos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es el título de esta serie que hoy terminamos. Si alguien se la perdió, puede ver los episodios, los primeros 3 en nuestro canal de YouTube. Pero quiero que pensemos, para quienes lo están por primera vez de pronto o se están conectando por primera vez, ¿a qué se refiere? ¿Dónde está Dios? Dígame, ¿dónde está? La pregunta es, ¿dónde está Dios en medio del dolor y el sufrimiento y las situaciones difíciles de la vida que todos en algún momento enfrentamos? Hay personas que en este tiempo siempre dicen, piensa en positivo, piensa en grande, hoy es un gran día. Mire, pueden decir todo lo que quieran, la vida es hermosa, pero la vida también tiene momentos difíciles, ¿o no? ¿Quiénes han vivido un momento difícil en la vida? Uno al menos, uno. Todos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es saber cómo enfrentar los momentos difíciles de la vida. Y lo que hemos visto aquí, y hoy vamos a terminar, es la historia de una persona que le tocó vivir momentos muy duros, muy duros. Es la historia de una mujer. El libro se titula Ruth, pero miren, es una historia de una mujer llamada Noemí. Y quiero ver, los que han estado en la serie recuerden, es una mujer que el primer dolor que tiene que enfrentar, ¿cuál es? ¿Saben cuál es? El hambre. Donde ella vivía, comenzó a haber hambre. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Vivir hambre? Yo no sé si usted ha pasado hambre alguna vez en la vida. Esa mujer pasó hambre y a raíz de la escasez con el marido dijeron, mijito, vámonos de aquí a buscar un futuro mejor. ¿Eso le suena familiar? Eso hicieron. Se fue con el marido, se fue con sus hijos y la familia de 4, y parecía una familia como la de hace unas décadas, porque ahora ya las familias no son de 4, son de 3 o solo de 2, perro y gato, ¿cierto? En mi época siempre se hablaba de 4 y casi todos los planes vacacionales para 4, ahora ya son planes vacacionales para 2 y algo para las mascotas, todo tiene que tener zona pet friendly y todo el cuento. Pero bueno, ellos salen, esos 4. La primera crisis de esa mujer es necesidad en cuanto a comida, hambre. Llegan a ese lugar y viene otro dolor terrible. ¿Qué le pasa a esta mujer? Se le muere el esposo, viuda. ¿Se ha puesto a pensar eso? Pasó hambre, viudez. Los hijos se casan con las mujeres de Moab, a donde ella había llegado, un lugar donde los judíos despreciaban a la gente de ese lugar. Pero ella emigró allá para tratar de buscar un futuro mejor. Otro dolor, podríamos decir, el dolor de ser migrante, de emigrar a otro lugar, de enfrentar una cultura diferente, que las cosas se llaman de manera distinta. Esa es una situación que puede ser muy difícil, y lo ha sido. Luego tiene que vivir el dolor de que sus hijos, 10 años de casados, y no le dan nietos. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si hoy yo escucho a algunos papás diciendo, mi hijo, quiero ver nietos, y el otro dice, espérese, ¿sí? ¿Sí conoce gente así que está esperando nietos y lo que le dan es otra vez gato y perro? Ella 10 años esperando nietos y nada. Eso nos llevaba a pensar que esas 2 nueras probablemente eran ¿qué? De pronto, ¿cierto? 10 años de casados y ningún nieto. Y en una época donde era importante, era vital tener descendencia. Había para que el nombre perdurara a través del tiempo. Además, recuerden que era una comunidad agrícola que vivía de la tierra. Era importante tener familia para seguir poniendo a producir esa tierra. Esa mujer se queda sin nietos. Luego se le mueren los hijos. Un dolor más grande todavía, ¿cierto? Ya quedar viuda era un dolor terrible. Ahora se le mueren los hijos. Por fin la mujer llega a la conclusión, estoy
vacía. Y le dicen las nueras, váyanse a su tierra, yo me devuelvo. Ella se regresaba a su tierra sin esposo, sin hijos, es decir, sin descendencia, sin plata. ¿A qué? Llegaba a su tierra a vivir de la misericordia de los demás. Uno puede pensar en todas estas cosas y dice, no, esa mujer sí era el bulto de sal completo. Miren, yo creo que Noemí en muchos momentos habrá dicho, ¿ya qué más me puede pasar? ¿Ya qué más puede sucederme? ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Que le viene una cosa tras otra, una cosa tras otra, y uno dice, ¿ya qué más puede pasar? ¿Le ha pasado eso? Mi padre tenía una frase cuando le pasaba eso y decía, llueve sobre mojado. Como diciendo, dele, ¿sí? Otros dicen, dele la burra al trigo, ¿sí? Tras de cotudo. Como que sigue y sigue. Miren, Noemí creo que es una historia para reflexionar y ella termina el capítulo 1 amargada. Dice, no me llamen más Noemí, que significa placentera, llámenme Mara, que significa amarga, porque Dios ha amargado mi vida. Y triste regresa y en el capítulo 2 ya comenzamos a ver que la historia comienza a cambiar. Aparece un personaje llamado Booz, que es familia de ella. Era importante esto de la familia porque habían dos aspectos muy importantes de la legislación en aquella época. Y escuche con atención porque esto no aplica para nosotros, pero es necesario entenderlo para poder apreciar el relato y la historia. En aquella época, como era tan importante dejar descendencia, si un hombre moría y no tenía hijos, el hermano, vale decir, mi hermano tenía que estar con Rosita para levantar hijos. Y esos hijos no eran de mi hermano, eran como si fueran míos. ¿Sí me explico? En aquella época, los cuñados pilas con las viudas, ¿sí? Pero en aquella época era que si un hombre moría y no tenía hijos, el hermano, el cuñado, tenía que estar con la esposa y esos hijos no eran del cuñado, eran como si fueran del difunto. ¿Para qué? Para que este hijo y su descendencia siguiera trabajando en la tierra. Y había que perpetuar como el nombre, digamos, a esa ley se le conocía como el levirato, es decir, había que dejar descendencia, no se podía dejar una familia sin descendencia. Y la otra era que la tierra no se vendía a perpetuidad. El pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, conquistó la tierra, repartió la tierra y cada uno tenía su tierra, cada uno. Y la tierra se podía negociar, pero nunca a perpetuidad. Escuchen bien, cada 50 años incluso llegaba el año llamado del jubileo, donde la tierra regresaba a la persona. Si yo había tenido que venderla por mi crisis económica a los 50 años, ahora me dije 50 años, bastante tiempo. Incluso Dios da detalles. Si estamos cerca del año del jubileo, la tierra ya costaba menos. Si estaba lejos del año del jubileo, costaba más. ¿Por qué? Porque la gente podía usufructuar esa tierra. Lo importante era lo que la tierra producía. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios con su pueblo? Que la gente no quedara desamparada, sino que cada uno tuviera su tierra, su parcela. Y era importante también que la familia, los descendientes, estuvieran allí para trabajarla. Por tanto, la tierra era importante, la descendencia era importante. Y lo que Noemí sufría es que no tenía descendencia, ya no tenía tierra. Su marido Elimelech había tenido que vender todo eso para irse y ya no tenía nada. En el capítulo 2 ellos conocen a Booz, un personaje que aparece en la historia, y Ruth, la nuera, y lean los detalles los que se han perdido la serie. Ella comienza a hacer cosas increíbles, a trabajar por la suegra. Sí, imagínense, una nuera trabajando por la suegra. No, bendita nuera, ¿cierto? Y uno ve, hay detalles ahí. Luego llega el capítulo 3 y Noemí comienza a hacer de ahí como de, oiga, ese es un pariente, entonces mi Ruth está chiquita, yo ya estoy viejita, yo no puedo casarme con él, pero mi hija sí, mi nuera que diga, y comienza a armar toda un para conquistar a Booz. Pero ese capítulo 3 termina en que Booz dice, mira, yo te redimiré. ¿Qué significa redimiré? Que yo voy a no solamente hacerte libre de tu situación, sino que yo voy a comprar esa tierra, yo voy a levantar descendencia. Y algunos dicen, mire, ya había ya una relación entre Booz y Ruth, pero se queda como en suspenso, ¿sí? Pero miren, el pariente más cercano era el que tenía que levantar descendencia. Aparentemente era Booz, pero ¿saben qué pasa en el capítulo 4? Booz ve, bueno, en el 3 se menciona también, que había otro pariente más cercano, más que Booz, un pariente que ni siquiera se menciona el nombre. Y escúcheme bien, cuando un pariente
se resistía a levantar descendencia al pariente, ¿sí? Eso era visto como algo terrible, bochornoso, vergonzoso. Al punto, escúcheme bien, que el nombre de ese pariente ni siquiera se menciona en el relato. El autor del libro de Ruth ni lo menciona. En algunas traducciones aparece como que lo llaman fulano. ¿Por qué? Le cuento y luego vamos a entrar acá. ¿Saben qué? Booz le dice a Ruth: Ruth, tranquila, yo me voy a encargar de ustedes, pero quiero que sepas que hay un pariente más cercano. Cuando uno lee esa parte dice: ay no, yo que estaba tan ilusionado con que Booz y Ruth, ¿sí? Una historia de amor tan linda, una historia de amor que el capítulo 4 empieza con un negocio y termina con una genealogía, nada romántico. Pero ¿saben cómo empieza ese negocio? Dice que Booz se va a la puerta de la ciudad. Escuche bien, porque en la puerta de la ciudad era el lugar donde se hacían los negocios, las transacciones. Eso era el equivalente, como de decir, el municipio, el lugar de la Cámara de Comercio. Todo funcionaba en la puerta de la ciudad. Booz se va a la puerta de la ciudad a esperar que llegue ese pariente cercano, que era el que podía redimir a Ruth, a Noemí, y tendría que casarse con ellas y comprar la tierra. Pero ojo con esto: si este pariente cercano compraba la tierra, redimía la tierra no era de él. ¿Sí se dan cuenta? Porque si usted compra una tierra para usted, pues negocio, ¿cierto? Pero voy a comprar para que el otro siga. Voy a hacer hijos y son del otro. Nada es mío. Dice que Booz se hace en la puerta, y usted lo puede leer, y espera a que aparezca ese pariente más cercano. Y da la casualidad que aparece el pariente más cercano y lo llama, le dice: oye, ven acá. Y uno se pone a buscar el nombre y no dice el nombre. Yo creo que el autor dice: no voy a mencionar el nombre por la vergüenza, porque el tipo dice: ajá, hay que redimir la tierra, listo, yo la compro. ¿Se imaginan eso? Cuando uno lee esa partecita dice: yo la compro. Se dañó la historia de amor entre Booz y Ruth. Algunos creen, yo creo que Noemí y Ruth estarían por ahí escondidas mirando a ver qué pasaba. ¿Se imaginan eso? El tipo dice: yo la compro. Y Booz le dice: mira, si tú la compras, muy bien, tú tienes derecho primero que yo, pero quiero que sepas que al comprarla también tienes que casarte con Ruth y levantar descendencia. El tipo ahí la piensa y dice: no, mira, ¿saben? Ya que hablas de eso, ya me la pones difícil. Yo no quiero comprometer mi heredad. Yo creo que te cedo el derecho. ¿Se imaginan eso? Y Booz le dice: listo, acepto que me cedas el derecho. Y, como quien dice, firman negocio. ¿Y cuál era la firma? Se quitaban las sandalias, se le entregaban como una manera de símbolo de que estaban sellando el negocio. Pero otra vez, ¿a qué negocio se refiere? Se refiere a que el primer pariente que podía redimir la tierra y la familia dice que no. Y Booz llama a los ancianos para todo ese momento y les dice: ustedes son testigos de esto. Esta palabra redención aparece más de 12 veces en el capítulo 4. Y quiero que vean la historia. Miren, ya Booz, ya el primer pariente desistió. Ahora Booz asume esa responsabilidad. Ojo, responsabilidad. Usted me dirá: pero ¿cómo que responsabilidad? Sí, responsabilidad con su parentela, de cuidar la tierra de su pariente, del difunto Elimelec, de levantarle descendencia a esa familia. La pregunta es: ¿qué ganaba Booz con todo eso? Ganaba Ruth. ¿Y qué más ganaba? Perdía plata, había que comprar la tierra. Perdía plata porque había que criar a ese chino que iba a tener con Ruth. Ahora, es más, 10 años Ruth había estado casada y no había tenido hijos. ¿Se imaginan? Alguno dirá: no, Booz era avión, porque como sabía que no había hijos, entonces no había quien trabaje. Entonces, él estaba siendo generoso y entregando todo. Ahora usted me dirá: es que Booz tenía plata, porque sí, verdad, era acaudalado. Eso dice la Biblia. Pero usted no conoce gente acaudalada que es. ¿Sí o no? ¿Sí conoce gente así? Como un amigo me decía: son devotos de la Virgen del Puño. Hay gente que cuando más tiene, perdónenme, pero más amarrado es, ¿cierto? Hay gente que a veces tiene poco y es generosa, como la viuda pobre. ¿Se acuerdan que echó todo lo que tenía? Y Jesús la alabó y dijo: esa mujer echó todo lo que tenía. Miren, pero Booz dice: listo, y vea lo que dice la historia. Quiero que vea, mire, esta es una historia para no olvidar, porque lo mejor aún está por llegar. Y vean, vamos al relato. Ojo aquí. Entonces Booz
proclamó ante los ancianos eran las autoridades espirituales del pueblo, las autoridades en todo sentido, y dijo: hoy son ustedes testigos de que he comprado a Noemí, la viuda que había sufrido tanto, toda la propiedad de Elimelec, el difunto esposo de Noemí, de Quilión y Mahlón, que son los hijos que se le murieron a Noemí, y de que he tomado como esposa, ¿a quién? A Ruth, la moabita. Otra vez lo ponen. Miren, eso de poner la moabita es poner la extranjera, ¿sí? Viuda de Mahlón, a fin de que preservar el nombre del difunto con su heredad. Esto es lo importante, miren por favor, algo que de pronto para nosotros nos cuesta entender por el tema de la época, pero era importante preservar el nombre y la tierra. Y lo que estaba haciendo Booz es, de manera generosa, asumiendo este rol de pariente redentor, como se le decía, porque eso establecía Dios en el Antiguo Testamento para cuidar de la gente. Y dice: para preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia, de los registros del pueblo. Hoy ustedes son, ¿qué? Testigos. Vean lo que está pasando aquí. Esta es una historia interesante, pero el relato continúa y quiero que le pongan mucha atención. Estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Vean lo que dice el versículo siguiente, por favor. Ojo aquí. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta, recuerden, la puerta, el lugar de negociación, el lugar jurídico incluso, respondieron: somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como, ¿quién? Raquel y Lea. ¿Quiénes eran Raquel y Lea? ¿Se acuerdan? Raquel y Lea, las esposas de Jacob, mujeres que van a dar a luz hijos. Lea como 6 hijos, Raquel como 2, más las siervas, son 12, de ahí vienen los 12 patriarcas, los 12 hijos. Es decir, lo que le está diciendo es que tu hogar sea como estas mujeres que levantaron una descendencia tan grande, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieras renombre en Belén. Belén Efrata es el nombre. ¿Qué le están diciendo? Miren, que tengas muchos hijos. Yo creo que la preocupación era: pero ¿cómo así que muchos hijos? Recuerden que Raquel también era estéril. ¿Recuerdan la cantidad de mujeres estériles en la descendencia de Abraham? Estériles, desde Sara. Y Dios prometiéndole ser padre de muchedumbres. Dios actúa en condiciones que para nosotros son imposibles. Pero continúa el relato, miren el versículo 12, sigamos leyendo, dice: que por medio de esta joven, Ruth, el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Ahora meten otro nombre raro, uno dice: ¿de qué están hablando? Cuando usted lee la Biblia y encuentra esto, dice: ¿de qué hablan? Mire, yo le cuento, Fares, el hijo de Tamar, ahí tranquilo, el hijo de Tamar, por favor, eso. El hijo que Tamar le dio a Judá. ¿Quién era Tamar? Tamar era una mujer, y si usted se perdió esta serie en Navidad cuando hablamos de esas mujeres que aparecen en la familia de Jesús, Tamar era una mujer también extranjera. Qué interesante, cuando los judíos siempre pensaban que todo era para ellos. Dios siempre pensó en las naciones. Esto es misional, Dios pensando en todo el mundo. Esta mujer Tamar también se quedó sin hijos porque se le murió el esposo. El cuñado fue y el sinvergüenza no quiso y Dios le quitó la vida. Había un chiquito y esperó que crezca, y cuando estaba creciendo Judá no se lo quiso dar porque dijo: esta mujer es matamaridos. Y Tamar se quedó sin hijos. ¿Y sabe lo que hace Tamar? Lea Génesis 38, quienes no recuerdan la historia. Tamar se hace pasar, ¿sabe qué? Por prostituta, para atrapar al viejo sinvergüenza de Judá. Y usted me dirá: ¿y Judá se metió con una prostituta? Pues imagínese. Léalo, usted mira, ¿eso aparece en la Biblia? Sí, Génesis 38, salga de aquí, léalo, mire, léalo solo, no con los niños, por favor. Y de ahí nace este hombre, Fares. ¿Qué está diciendo el autor de Ruth? Está diciendo: así como la moabita, Ruth, no tuvo hijos, así como Tamar también fue dejada de lado y no se le quiso dar hijos, mire, que Dios te dé hijos. Y continúa, y mire el versículo que sigue: así que Booz tomó a Ruth, se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió ¿qué? Quedar embarazada. Eso es un milagro. Una mujer que 10 años de matrimonio y no tuvo hijos, y ahora se casa con Booz. Ahora uno no sabe, ¿no? De pronto el estéril era el esposo, ¿qué tal? En cambio el viejito Booz sí era fértil.
no sabemos. Pero no tuvo hijos y con Booz sí. De modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían, ¿a quién? ¿A Ruth? No, le decían a Noemí, alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor. Uno dice, pero ¿por qué le dicen eso a Noemí? Que no te ha dejado sin un... La palabra redentor, redención, aparece muchas veces. Lo que está diciendo es que este niño te va a redimir de toda la situación que tú has estado viviendo en todos estos años, que llegue a tener renombre en Israel. Miren la historia y continúa. Quiero que sigan. Miren, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que... Uno dice, ¿por qué dice 7 hijos? Bueno, ahí simplemente 7 es el número de la perfección. Está tratando de hablar que es mejor que todo en este mundo. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Imagínense cómo empieza esta historia. Ella sin hijos y ahora con un niño en su regazo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. No dice Ruth. Miren cómo estas... Me llama la atención esto de las vecinas. ¿Ustedes qué creen que las vecinas habrán dicho cuando Noemí se fue porque no había pan en Belén? Se van los sinvergüenzas, nos abandonan. ¿Qué habrán dicho esas vecinas cuando vieron a Noemí llegar con Ruth después de varios años, viuda y sin hijos? Ahí viene con el rabo entre las piernas. Lo que habrán dicho de la pobre Noemí. Y ahora estas vecinas, oiga, los vecinos, bueno, Noemí ha tenido un hijo y lo llamaron ¿cómo? Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Escúchenme bien, miren, esta historia que ya comienza a hablar de nombres nos muestra algo tan importante, que Ruth va a ser bisabuela de David. ¿Y de David quién viene? Jesús. Por eso vean lo que sigue, versículo 18. Así que este es el linaje de Fares. Fares, el hijo de Tamar y de Judá, fue el padre de Hezrón. Yo sé que los nombres son raros, no busquen nombres aquí para sus hijos ni sus nietos, pero Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de... ¿Y saben quién era la mamá? Rahab, una ramera. Vale decir, este Boz, hijo de Salmón y hijo de una extranjera de Jericó, padre de Obed, Obed padre de Isaí, Isaí padre de David. Quiero que pensemos algo en esta historia. Esta historia tiene algunas enseñanzas muy importantes en las que quiero que pensemos. Algunas enseñanzas para la vida en las que quiero que reflexionemos, porque al pensar en este relato hay tantos detalles aquí que lo invito a que leamos y que estudiemos. Lo primero que quiero animarle aquí para pensar es algunas enseñanzas para la vida. Miren, es que personas que son la excepción en medio de una época decadente. La época de Ruth, de Noemí, era la época de los jueces en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Esa época se conocía que era una época donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Escuetamente hablando, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y eso llevó a una crisis espantosa, terrible en el pueblo. Tan espantosa que las historias más macabras se dan en esa época, la época de los jueces. Una historia, incluso se habla de una historia de una mujer que es violada hasta matarla y luego la descuartizan y cada parte de ella la mandan en animales por todo Israel, y la gente dice, nunca se ha visto eso. Historias macabras, aterradoras, una época de maldad, de crueldad, una época donde uno dice, ¿a dónde vamos a llegar? En esa época, personas que son la excepción en medio de esa época decadente, una es Ruth y el otro es Booz. Y quiero que piensen, una mujer, un hombre, una joven, un hombre adulto, un judío, una extranjera. Pero Ruth fue una mujer de fe que le dijo a la suegra, suegrita, donde tú vayas yo iré. Y le dice algo que quiero que recuerden y lo mencionamos. Le dice, tu Dios será mi Dios. Con esto ella está diciendo, tu fe será mi fe. Yo creo en el Dios en el que tú crees. Tal fue la influencia de Noemí en Ruth,
que Ruth va a decidir seguir no solo a la suegra, sino al Dios que la suegra ama, a pesar de ver a la suegra en un momento de amargura, de crisis en la vida. Booz es un hombre fiel, íntegro, generoso, que a pesar de su pasado, porque yo creo que mucha gente de pronto lo estigmatizaría diciendo: tú eres hijo de Rahab, esa mujer extranjera de Jericó, de mala fama incluso. Pero ese hombre, en esta época decadente, aparece como un hombre generoso que lo da todo sin esperar nada, simplemente porque quiere ser fiel. Muchas veces pensamos: ¿será que paga ser fiel? ¿Vale la pena ser fiel? El otro pariente redentor, quien debió haber comprado la tierra y haberse casado con Ruth, que no quiso porque estaba pensando solo en lo suyo. Miren, ese hombre pasó a la historia desapercibido, ni siquiera sabemos el nombre. Me hace pensar que la gente que solo piensa en lo suyo, el egoísmo es uno de los problemas tan tenaces en el corazón humano, que esa gente pasa desapercibida en la historia. En cambio, este hombre, como le dijeron, llegó a ser de renombre, tal es así que miles de años más tarde seguimos hablando de él. Pero quiero que pensemos en esto. En una época decadente, como hoy también, una época difícil, donde vivimos inseguridad, salimos a la calle, pilas que lo roban, una época donde uno tiene que cuidarse de todo el mundo. Se ha puesto a pensar que uno dice: no, ¿cuántos papás le dicen a los hijos: hijo, no seas confiado, desconfía de todos esos? Porque si alguien hace algo bueno por uno, ¿usted qué piensa? Nuestra malicia indígena nos dice: ¿qué querrá? ¿Cierto? Llegan personas a veces por primera vez a la confra y: no, la bienvenida, un abrazo, un regalo. Y dicen: ¿y esto para dónde va? ¿Qué me van a pedir? Porque por naturaleza en nosotros surge la sospecha de querer dudar. ¿Sí o no? Hasta en los matrimonios. Si el esposo llega muy querido: mi amor, ¿cómo está? Llega cantando: amor. La mujer dice: ¿qué querrá? Por naturaleza sospechamos. Somos desconfiados. He estado pensando mucho últimamente en este tema de la confianza y la sospecha. Cómo vivimos así en las relaciones más importantes de la vida. Miren, Booz nunca sospechó. Booz nunca dijo: ¿qué trama esta vieja Noemí? Me quiere meter por los ojos a esta sardina extranjera. No, él pensó más bien: yo voy a hacer lo que me toca hacer. Miren, y pensemos en esto. En las relaciones muchas veces surge sospecha en vez de confiar. Confiemos. Es mejor ser defraudado a defraudar. Booz confió, Booz creyó, Booz reconoció la labor de esta mujer. Y creo que aquí hay una enseñanza muy importante para la vida. Booz pasó a la historia. ¿Y saben qué? Estas dos personas vienen a ser parte de la familia de David y por tanto de Jesús. ¿Se han puesto a pensar en eso? Miren lo siguiente, por favor. Esta historia termina. Escuchen, miren, esto a mí me llena el corazón de emoción. Esta gente murió, escúchenme, sin saber lo trascendente de sus decisiones. Porque ellos no sabían nada de Jesús, ni de David. Todavía David no había nacido. Escuche esto: nuestras decisiones hoy pueden ser tan trascendentes que lleguen a ser de un impacto tan grande más allá de nuestra vida. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Esta gente murió sin saber que vendría David y que de David vendría Jesús. ¿Qué cosas estamos haciendo hoy nosotros que pueden tener una influencia mayor aun cuando nosotros no estemos? Porque decidimos vivir confiando, creyendo y no con sospecha. Sospecha de los demás y sospecha de Dios. Dios, ¿por qué hace eso conmigo? Dios, ¿por qué me trata así? No parezco su hijo, parezco un hijastro. ¿Se ha sentido así a veces? Miren, qué interesante pensar en esto. Esta historia, nosotros somos parte de esta historia porque de aquí viene Jesús y estamos aquí es por Jesús y hemos cantado hermoso nombre Jesús y hemos celebrado la cena del Señor recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Nuestra historia no es un azar de la naturaleza. Y no solamente esto, miren, quiero que sigamos pensando, miren, además de Ruth, miren, Dios no hace acepción de personas, porque vos eras judío y el otro era moabita. Y quiero que piensen un texto en el Nuevo Testamento. Pedro, hablando de esto de no hacer acepción de personas, dice: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios lo que ve es el corazón. Uno ve esos dos personajes, la excepción en esa época tan terrible, un hombre, Booz, y hijo de una extranjera,
y Ruth, una moabita, hijo de una extranjera. Vean esto, que esto nos haga humildes en todo sentido y no orgullosos y presumidos por lo que muchas veces Dios nos ha dado. Pero miren, hay algo más, además de ser la excepción en la época. Miren, hay algo más, lo mejor está por venir. Quiero que recordemos esto, porque miren, Ruth se convirtió en bisabuela del rey David, ancestral del Señor Jesús. Booz, bisabuelo de David, renombre. Miren, Noemí, quiero que piensen, Noemí, la vida le cambió. Empezó con amargura, acabó como feliz. Empezó con desesperanza, ¿cómo termina? En esperanza. Su historia empieza con muerte y termina ¿en qué? En vida. Miren, el Señor actúa de maneras inimaginables. Por eso viene a mi mente el Salmo 121 cuando estaba pensando en esto, que dice lo siguiente: jamás se duerme ni se adormece el que ¿qué? El que cuida a Israel. Jamás se adormece ni duerme el que cuida. Y pongamos nuestro nombre. Miren, pongan su nombre. Jamás se duerme ni se adormece el que cuida de Juan, de Pedro, de María. Pongan su nombre ahí. ¿No le parece bonito? Yo pongo el mío, ¿no? Jamás se duerme ni se adormece el que cuida de Juaco. Dígame si no le da emoción eso. Dios no se duerme con nosotros. No se durmió con Noemí. Y pensemos en esto. Los momentos difíciles de nuestra vida, los momentos críticos de nuestra vida, los momentos de dolor y de quebranto no son un azar de la naturaleza. No es que Dios dice: ay, Joelita, se me pasó este man, no, lo voy a sanar para que no sufra. No, Dios tiene el control de todo y estamos escribiendo una historia que va a tener efectos más allá de nuestra vida en esta tierra. ¿No les parece precioso pensar en esto? Porque Dios es el Señor de la historia y nada se le escapa de sus manos. Miren, a manera de conclusión, quiero ponerle algo aquí en lo que quiero que podamos pensar. Dios usa todas las experiencias para propósitos mayores y trascendentes. Él quiere conectarnos con algo más grande que nosotros mismos, que nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Quiere que sepamos que si le seguimos, nuestra vida será más significativa de lo que creemos. Como seguidores de Jesús podemos confiar que siempre hay una conexión entre los sucesos ordinarios de la vida y las maravillosas obras de Dios a través de la historia. Escuche bien, la vida de una persona fiel no es una línea recta, sino un camino escabroso en la cual siempre llegará la gloria, porque lo mejor está por venir. Hay personas que creen que seguir a Jesús todo le va a sonreír en la vida. Miren, nuevamente, la vida es así. Tiene momentos gratos, felices, maravillosos, pero también duros y difíciles. La vida de una persona fiel no es un camino súper maravilloso a la gloria, porque marchamos a la gloria de Dios y poder ver su gloria en el día a día también, porque por eso Jesús le dijo, cuando en la resurrección de Lázaro, le dice a Marta y María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Poder ver la gloria de Dios en el día a día y poder ver la gloria de Dios algún día plenamente. El camino de una persona fiel no es un camino fácil, pero llegaremos. Noemí llegó. Cada vez que estemos viviendo un momento duro en la vida, pensemos en historias como estas, que Dios permitió que se escribieran para que nosotros no dejemos de confiar en Él. Miren, una pregunta para pensar: ¿queremos seguir confiando en Él en todo tiempo y en toda circunstancia? Ese es el mensaje que tenemos, que queremos llevar a la gente. Por eso en la Confra queremos construir puentes con la comunidad y decirle a las personas que sufren en este tiempo, tanta gente que sufre de ansiedad, de depresión, además de las enfermedades, de la crisis económica, decirles: en Jesús hay esperanza y lo que estamos viviendo no se le escapó de las manos al Señor. Nuestra parte es confiar. Jesús vino a esta tierra, dio la vida por nosotros, lo estamos recordando en esta semana, y el domingo celebraremos ¿qué? Resurrección. Él está vivo y está vivo para nosotros. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tu palabra nos inspira a confiar en ti. Hay momentos difíciles en la vida que no entendemos.
Hay momentos de dolor, de quebranto, de dudas, de incertidumbre. Todos lo hemos pasado en algún momento y de pronto hoy alguien lo está pasando. Señor, en medio de todas esas circunstancias queremos confiar que nuestra vida puede tener un significado mayor cuando estamos conectados contigo. Que no somos un azar de la naturaleza, sino que nuestra fidelidad hoy puede tener consecuencias más allá de nuestra vida en esta tierra para el bien de otros. Señor, perdónanos cuando en nuestra manera tan corta de ver la vida solo pensamos en nosotros mismos, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, porque nuestro egoísmo nos lleva a pensar solo en nosotros. Queremos aprender de ese hombre Booz que fue generoso, que entregó a cambio de nada, que pensó en los demás y pensó en ser fiel y obediente. Señor, y hoy podemos recordar la fidelidad de ese personaje. Señor, en este tiempo difícil queremos ser nosotros también la excepción, y que te sirvas de nosotros para poder, así como Ruth y Booz fueron una provisión tuya, Señor, para la vida de esta mujer Noemí, que nosotros podamos ser la provisión para tanta gente hoy en Colombia que sufre y vive necesidades. Señor, permítenos que esta iglesia, la Confra, pueda ser así para muchas familias en Bogotá, en Colombia y el mundo. Gracias que nos has permitido tener misioneros en diferentes lugares, plantar otras iglesias y otros campus para que más personas escuchen este mensaje, escuchen que con Jesús hay vida y que separados de Él nada podemos hacer. Gracias, Señor. Yo le pido que sigamos orando, por favor. Quienes nos ven en la transmisión, les invito a que oren. Aprovechemos este momento para orar. Si alguien está pasando un momento difícil, un momento de dolor, un momento como el de Noemí, que no entiende por qué me toca esto a mí, yo quiero que ahí en donde estemos, ore, busque al Señor con todo el corazón y le diga: Señor, yo quiero confiar en ti. Yo quiero seguir confiando en ti. Quienes nos están viendo allá en la transmisión, oremos y digámosle: Señor, yo quiero seguir confiando en ti. Señor, queremos seguir confiando en ti y no queremos que nada ni nadie nos aleje de ti. Queremos vivir como tú quieres que vivamos. Te lo rogamos, Señor, y perdónanos por las veces que nos alejamos de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.